de Colombia, junto con el doctor Jairo Villa y Felipe Vargas, y el doctor Manuel Aguilar de Paraguay. Entre todos intentaremos ir tocando distintos temas de actualidad sobre la cirugía de la Tayet. Así que bueno, esperemos que puedan disfrutarlo. Y bueno, Luciano, si querés arrancar con algo de la técnica quirúrgica, adelante. Bueno, gracias Nacho. ¿Se ve ahí? Perfecto, Lucho. Bueno, como dijo Nacho, yo voy a hablar sobre algunos aspectos de la técnica quirúrgica. En primer lugar, lo que voy a mostrar es un resumen de la técnica quirúrgica que nosotros publicamos en 2018 en la Arthroscopy. Este es un artículo que pueden acceder gratuitamente en el journal y también pueden ver el video del mismo. Entonces, para comenzar vamos a ver el video y después vamos a repasar algunos puntos que nos parecen los más importantes de la técnica quirúrgica para hacer algunas aclaraciones. Este es un paciente que presentaba un déficit óseo significativo. El paciente lo colocamos en decúbito dorsal y hacemos un abordaje deltopectoral mínimo. Lo primero que hacemos siempre es buscar el ligamento coracoacromial, que es lo primero que liberamos, como pueden ver ahí en la cara lateral de la coracoides. Después lo que hacemos es identificar el pectoral menor en el borde medial de la coracoides. Una vez que lo liberamos, luego se puede reinsertar o no, según la preferencia del cirujano. Nosotros en general lo reinsertamos. Luego hacemos una marca del sitio de osteotomía, ¿sí? Generalmente intentando dejar por lo menos 2 centímetros de coracoides, como para asegurarnos que vamos a tener lugar suficiente para colocar 2 tornillos. Luego vamos liberando las partes blandas, ahí podemos ver cómo reinsertamos el pectoral menor. Luego vamos preparando, en este caso, la cara lateral y medial, porque vamos a utilizar la técnica en arco congruente, ese es el borde lateral. Vemos cómo primero liberamos las partes blandas y después preparamos con la sierra ambos bordes. Luego utilizamos, con ayuda de las guías diseñadas específicamente para esto, 2 orificios paralelos y bien centrados en la coracoides, como pueden ver ahí, para la colocación del tornillo, dejando un espacio entre ambos agujeros para evitar la fractura de la coracoides. Después, en la unión entre los 2 tercios superiores y el tercio inferior del subescapular, hacemos una incisión horizontal. En nuestro caso preferimos una incisión horizontal, no desinsertamos el tendón. Accedemos a la articulación, ahí podemos ver en la cara anterior de la glena el defecto óseo. Esta es una cirugía de revisión. El paciente tenía 2 arpones metálicos, que ahora los vamos a ver. Ahí, esos son los 2 arpones de la cirugía previa. Retiramos todos los implantes previos. Nos queda el defecto óseo. A través de la ayuda de la guía, ¿sí? Colocamos el injerto en la posición adecuada, que lo vamos a fijar transitoriamente con 2 clavijas, asegurándonos que quede bien al ras de la glena. Y después, con la ayuda de las 2 clavijas previas, colocamos los 2 tornillos para fijar bien el injerto, y ahí podemos ver cómo queda el injerto fijado con el tendón conjunto en la cara inferior de la glena, del injerto. Entonces, algunos puntos claves de la cirugía son, primero, el manejo del subescapular. ¿Sí? Hay 2 opciones principales. Una es el split horizontal, como vimos recién en la cirugía, que es nuestra preferencia. Otra es la tenotomía, o sea, directamente desinsertar el subescapular para acceder a la articulación y después volver a suturarlo. El split horizontal en la literatura muestra que los pacientes tienen mayor fuerza en el postoperatorio, menos atrofia y menor pérdida de la rotación externa. Nosotros es nuestra preferencia. Otro punto que es importante es en el momento de la disección de la cara medial de la coracoides, como está en proximidad con el nervio musculocutáneo, hay que tener cuidado de no lesionarlo y de no comprimirlo con los separadores, ya que la neuropraxia del musculocutáneo es la más frecuente. Luego, cuando ya pasamos a lo que es la preparación del injerto, hay varios puntos que son importantes. El primero es hacer una resección mínima de hueso, lo mínimo indispensable, ya que la coracoides tiene aproximadamente 1,5 centímetros de grosor y 1 centímetro de espesor. Entonces no hay demasiado resto como para confundirse en el corte y corremos el riesgo de quedarnos con un injerto muy chiquito que se puede llegar a fracturar en el momento de la colocación de los tornillos.
Otro punto importante es evitar la desinserción del tendón conjunto, que puede ser un error cuando uno está haciendo el corte con la sierra, que se pase de largo y desinserte el tendón del injerto óseo. Un tip que puede servir acá es hacer la primera parte del corte con la sierra y después el límite entre el injerto y el tendón, hacerlo con una agulla para evitar posibles complicaciones. Otro punto importante, ¿sí?, que lo vamos a mostrar con este esquema, es intentar maximizar la superficie de contacto entre la glena y el injerto, ¿sí? Para esto hay que tratar de lograr este escenario, es decir, que el injerto tenga un contacto del 100% con la glena, y evitar, cuando uno hace el corte, como vimos recién con la sierra, cortes irregulares, como puede ser este que ustedes ven a la derecha, donde no hay un contacto total. Y el riesgo acá también es que si uno pone el tornillo en el sitio donde queda ese espacio sin contacto, al comprimir el tornillo puede fracturar el injerto. Así que es importante tanto para evitar complicaciones como para garantizar una consolidación ósea completa. Así que este escenario hay que evitarlo. Otro punto importante que decíamos recién en el video es tratar de que los dos orificios queden bien centrados en el injerto, con un espacio por lo menos de 1 centímetro entre ambos orificios para evitar que se junten los tornillos al momento de colocarlo y que se fracture el injerto, ¿sí? Para eso es importantísimo usar las guías específicas que ya vienen diseñadas como con la distancia que debería tener los dos tornillos. También las guías son claves para posicionar adecuadamente el injerto en relación a la glena y para que quede bien al ras de la glena, que no quede ni medializado ni lateralizado, ¿sí? Eso es lo que nos permite fijarlo transitoriamente con clavijas y después poder fijarlo con los tornillos. Para posicionar adecuadamente el injerto, esto sería el escenario ideal, es decir, que quede, como decíamos recién, el injerto bien al ras de la glena, y lo que hay que evitar es esto, o sea, que quede medializado, porque eso puede favorecer episodios de inestabilidad, o evitar esto, es decir, que el injerto quede lateralizado, ¿sí?, como podemos ver en esta imagen, ya que esto puede favorecer a la artrosis a largo plazo. Por último, un punto importante es la posición del injerto, es decir, como sabemos, el injerto puede ir, como se ve acá a la izquierda, en la técnica clásica, es decir, el injerto en su cara inferior en contacto con la glena, o podemos elegir hacer la técnica narcocongruente, donde lo que se pone es el borde medial del injerto en contacto con la glena. Digamos, la técnica clásica lo que tiene es un mayor apoyo con la glena, ¿sí?, lo cual podría favorecer desde el punto de vista de la técnica quirúrgica la consolidación ósea, y aparte, como vemos acá, hay un mayor espacio entre el borde del injerto y el tornillo, lo cual en la técnica narcocongruente podría dificultar la técnica quirúrgica, es decir, uno tiene menos margen para el error. Esto se ve bien acá en este gráfico. Ustedes pueden ver que más o menos con la técnica clásica, que es la que está a la izquierda, tenemos un espacio de medio centímetro entre el tornillo y el borde lateral del injerto. Es lo mismo que está graficado acá en el corte axial. En cambio, en la técnica narcocongruente tenemos menos espacio para el error, hay más o menos 2 a 3 milímetros nada más entre el tornillo y la pared del injerto. Esto tiene dos consecuencias: una, que uno tiene que ser más preciso en el momento de la cirugía y tiene menos margen para el error, y el otro problema que puede tener es que si se equivoca en el momento que está colocando los tornillos, puede fracturar la pared lateral del injerto. Así que bueno, esos son para nosotros, digamos, los puntos más importantes a tener en cuenta en relación a la técnica quirúrgica. Muchas gracias Luciano. Vuelvo a repetir, pueden ir dejando sus preguntas en los chats de Zoom y de YouTube. Vamos a escuchar ahora al doctor Alejandro López hablar sobre las complicaciones tempranas de la cirugía de la Target. Está silenciado, Alejandro. Actívate el micrófono. Hola, ¿ya me oyes? Ahora sí. Sí. Hola. Perfecto, Alejandro. Bueno, mil gracias por la conexión y mil gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están conectados. Vamos a dedicar los próximos 10 minutos
a resaltar cosas que ya dijo Luciano, pero que son súper importantes, porque las complicaciones de la Target han hecho carrera a lo largo de la historia. Recuerden que es un procedimiento que nos ha reportado en distintas, a ver, no tengo control para pasar ya, nos ha reportado en distintas literaturas una cantidad muy grande de complicaciones, y son así de molestas como está de llena esta diapositiva. Las complicaciones en este artículo clásico del 2015 de Gupta y de la Foss se dividen en las que son más tempranas y en las que están a largo plazo. Y nosotros nos vamos a referir a las que concretamente definieron George Atwell, Paul Favorito, J.P. Warner y Shah como complicaciones tempranas. ¿Qué son estas complicaciones? Realmente las dividieron entre complicaciones y problemas. Complicaciones las que terminaron ocasionando una pérdida en el resultado final del paciente, y problemas las que se pudieron solucionar y no causaron dicha complicación, pero que fueron problemas en cirugía. Tiene mucho que ver con todo lo que nos contó ahorita Luciano. En este artículo de Atwell, ellos muestran que las complicaciones más frecuentes son estas, y a esas es a lo que nos vamos a referir. 1, fractura del injerto. Esta fue la más frecuente de todas. 2, un injerto corto que solo permite una fijación parcial, y eso también es un gran problema. La angulación de los tornillos, ustedes recuerdan, ahí lo ven en la imagen, el ángulo alfa, que debe estar por debajo idealmente de los 20 grados, y que fue significativo en las curvas de crecimiento cuando empezaron a hacer los Latarjet artroscópicos, porque debido a la posición del portal por el que se mete el tornillo, uno tiende a dejarlo más oblicuo. Y tiene dos problemas. Uno, pues que su angulación acerca la cabeza hacia la cabeza del húmero. Y segundo, que si se hace protuberancia posterior, tanto con la broca como con uno de los tornillos, es posible tener una lesión neurológica posterior. Y la otra complicación, aunque está reportada en casi todas las series, es mucho menos grave, que es la reabsorción del injerto, que se ha visto que siempre es mayor alrededor del tornillo proximal. Entonces volvamos a las fotografías. Las de Luciano estuvieron muy bonitas y los esquemas muy buenos, y los voy a repasar en este ratico. La longitud es definitiva, entonces medimos suficientemente la longitud de ese injerto. Incluso en algunas técnicas podríamos hacer tanto el juego como la preparación de los agujeros previos, o utilizar una guía, que para mí es tal vez la mejor ayuda. Aquí observan un injerto que tiene 360 grados de hueso en ambos agujeros, muy satisfactorios, y son muy geométricamente bien acomodados. Si vemos el injerto de lado, que también está cumpliendo con la técnica del arco congruente, ustedes ven que los tornillos están muy bien centrados, o los agujeros mejor, y la espalda del injerto, por decirle algún nombre, es totalmente plana para poderse adosar a la superficie que le corresponde. Hay un truco, y es medir con la guía antes de hacer el corte, para uno estar totalmente seguro de que la longitud del injerto va a ser buena, y de que cuando ponga la guía, como vemos allí, exista hueso para ambos agujeros. Esta es una vista final en el momento de la colocación de los tornillos, en que uno está muy tranquilo por la cantidad de hueso que hace presa. Un gesto quirúrgico muy bueno, que lo mostró también Luciano ahora, es con una sierra, con una fresa, con una gubia, con una raspa, con lo que ustedes quieran, hacer la parte plana del injerto, porque tal como lo ven en el esquema, cuando uno aprieta los tornillos es cuando se produce la fractura en el centro. Y como lo ven abajo a la derecha, también la preparación de la glena para dar una superficie sangrante y congruente es absolutamente definitiva. Entonces, no solo preparamos con mucho juicio la del injerto, sino la de la glenoides. Este artículo es interesante porque analiza la biomecánica de los diferentes sistemas de tornillos,
Y lo único que les quiero dejar como conclusión es que está demostrado que si nuestros tornillos se apoyan un poquito mejor en la parte cortical, o sea, no dejarlos solo con la cabeza, podemos distribuir mejor la presión y hay un poco más de torque en su inserción. Conclusión, recomendar las arandelas o las plaquitas siempre y cuando no queden en contacto con nuestra cabeza. Se está viniendo esta tendencia de abogar por botones. Ustedes han visto la fuerza de Pascal Boileau promocionando su botón. Ellos demuestran que el botón es una alternativa, pero la razón de todas estas cosas es simplemente que se pueden ver en la literatura muchos problemas con los tornillos por no tener los cuidados que estamos resaltando justamente en este momento. Los tornillos son muy buenos, pero hay que tener cuidado de su colocación. Y hacemos aquí 3 recordaciones. 1, el ángulo de inclinación nos lo da la guía. Y ese ángulo de inclinación del tornillo, recuerden que se va a ver en la TAC, debe estar muy paralelo a la superficie articular. Y podemos revisar la superficie articular para no ir a tener una protrusión del tornillo, pero claramente ese ángulo debe ser bastante cerrado. En alguna de las literaturas recientes que comparan abiertos y cerrados muestran como el promedio de la angulación de los tornillos que uno pone en el abierto está muy cerca de los 11 y 12 grados, mientras que en los artroscópicos, por lo menos al comienzo, está alrededor de los 22 a 24 grados. Eso es significativo y es un factor importante. Y lo último, a la derecha, ustedes ven que a veces es posible conservar tejido labral. No siempre, pero a veces existe tejido labral. Cuando hay tejido labral, pues yo siempre trato de reparar la cápsula, pero cuando hay tejido labral, pues todavía mejor, porque se pueden utilizar un implante y poner los puntos al labrum y a la cápsula que uno va a recuperar. Aquí hay un pequeño video de cómo se observa el efecto sling, el efecto hamaca, tan conocido por que la target también estabiliza nuestro húmero a través de este efecto. Y termino mostrándoles un caso simple, muy rápido. 24 años de edad, trabajador de manufactura, es un paciente que no practica deportes de choque. Me es remitido con 3 luxaciones después de haber recibido un bancar abierto. Anterior a ese había tenido menos de 10 luxaciones. Y tiene un dato esencial, y es que el hombro derecho, el contralateral, también se luxa, lleva 2 luxaciones. Este es el examen físico del paciente, es el examen típico que encontramos en muchos de estos pacientes, un hombro, y en este caso un hombro laxo, con laxitud en otras articulaciones, en la mano y en el codo, lo cual lo debe poner a uno sobre aviso, y por esa razón yo decidí entrar en el plan de hacer un Latarjet. Ustedes ven aquí la imagen del bancar antiguo que había sido abierto, repito, y así lo remitieron, y ustedes ven que los tornillos del bancar afortunadamente quedaron muy mediales y están perdidos dentro de la masa del cuello glenoideo. Por esta razón, y digo afortunadamente, es porque no protruyen en la articulación y esto nos da tranquilidad para el paciente. Esta es la fotografía clínica. A la izquierda ven las 2 heridas, una del bancar y una del Latarjet. Esto es 8 semanas después. Esta es su imagen clínica con un injerto robusto, muy confiable. Recordar que ese injerto debe estar por debajo del ecuador de la glenoides. Eso es clave dentro de la posición y lo podemos guiar mucho con la guía inicial. Y aquí ven que el paciente, 6 meses después de su primer Latarjet, asiste para que hagamos el segundo. Ahí está todavía con el hematoma del postoperatorio. Se observa en la gráfica la imagen del implante preparado para reconstruir la cápsula antes del cierre, y este es el resultado final del paciente. Me queda solo decirles que recuerden que hay que conseguir un injerto largo y suficiente, prepararlo con la guía, que es la guía le da una perforación segura, geométrica. Hay que crear unas superficies de contacto muy buenas, ya lo hemos insistido dos veces. La colocación con la guía es confiable y eso le disminuye
la posibilidad de ponerlo medial o alto, y eso es muy bueno. Y la fijación, cuando la hacemos con tornillos, es ideal distribuir esa presión, y por eso recomiendo, de acuerdo con el artículo que les mostré, las arandelas. Un saludo desde Pereira. Estas son las calles vacías de mi ciudad y la nueva pinta que tenemos todos en cirugía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor López. Muy interesante lo que nos ha mostrado. Aprovecho para hacer algunas preguntas del chat que están llegando mientras son las charlas. La primera es para Luciano, para su charla de la técnica quirúrgica. Pregunta el doctor Sergio Romero si en ningún caso se utiliza el remanente capsular para digamos, como tercer paso de la realización de la Latarjet. Está silenciado, Lucho. Hola. Sí. Sí, perdón. No, nosotros no hacemos reparación capsular del ligamento remanente con la cápsula, y tampoco hacemos la reinserción del labrum, por más que quede algo sano, digamos. Solamente confiamos, digamos, en el efecto de cincha y en el injerto óseo. Perfecto. Gracias, Luciano. Y el doctor Alejandro López, la pregunta del chat era, usted ha mostrado mientras presentaba los riesgos que hay que tomar para evitar la fractura del injerto. Y entonces preguntaban desde el chat cuál es la recomendación que usted nos puede dar en el caso de que se fracture el injerto. Bueno, en caso de que se fracture el injerto, es definitivo de todas maneras intentar fijarlo lo mejor posible. Hay una anécdota interesante en la literatura, y es que Pascal Boileau se le fracturó un injerto, y en ese momento lo que hizo fue colocar un botón. Y eso es una opción. Y al colocar ese botón, decidió desarrollar todo un sistema mecánico para colocar botones en el injerto. Entonces, es posible utilizar suturas, es posible utilizar incluso anclas, y mientras se pueda, se debería reforzar el injerto y poner, aunque sea un tornillo bien puesto. Gracias, doctor. Última pregunta de este primer bloquecito de técnica quirúrgica, del doctor Daniel Rojas, de Chile, para cualquiera de los dos, o Lucianos, que presentó más la técnica quirúrgica, si siempre es necesario colocar los dos tornillos, o ven también probable la posibilidad de colocar un solo tornillo. Bueno, a nosotros nos preferimos poner 2 tornillos porque creemos que tienen una ventaja en el sentido de controlar por ahí la rotación que puede tener el injerto. Sin embargo, si uno busca en la literatura, hay muchas series de Bristow que solamente se fijan con un tornillo y los resultados son comparables, digamos. Pero bueno, nosotros preferimos utilizar los 2 tornillos. Totalmente de acuerdo con Luciano, no hay nada que agregar, es antirrotatorio. Y aumenta la presión de toda la franja de injerto, que garantiza la consolidación. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a darle paso a la presentación del doctor Maxi Dranaleta, que nos va a mostrar sus resultados, su amplia experiencia en cirugía de Latarjet. Adelante, Maxi. Gracias, Nacho. La verdad que cuando recién los escuchaba, cada paso no solo de la Latarjet, sino de todas las cirugías, de todos los procedimientos que hacemos, se puede revisar y se puede discutir, ¿no? Desde la indicación, pasando por aspectos técnicos, rehabilitación. Hay un montón de cosas que están en constante revisión. La Latarjet es una cirugía que tiene 70 años en el mercado y todavía la seguimos discutiendo o modificando. La literatura deja muy claro, son múltiples las publicaciones que hablan sobre los resultados de la Latarjet después de una luxación de hombro. Este es uno del año 2014 que habla de los buenos resultados que tiene, y elegí este en particular porque es un review relativamente nuevo,
pero desde sus comienzos los resultados de la Latarjet es bueno. Nosotros lo que fuimos a averiguar en nuestro grupo de pacientes es qué pasaba con la vuelta al deporte, qué pasaba con el nivel de estos pacientes cuando volvían al deporte, cómo era el rango de movilidad, si estos pacientes pagan algún precio o no por tener una cirugía previa, una reparación de Bankart previa, y también queríamos averiguar nuestras complicaciones. Uno tiene como el preconcepto de que la cirugía de Latarjet es una cirugía que tiene alta morbilidad, altas complicaciones, que los pacientes quedan con una restricción de la movilidad, y que esto impediría un retorno al deporte adecuado. Si uno divide las cirugías en anatómica y no anatómicas, la Latarjet sería una cirugía no anatómica y cargaría con todos estos pecados. Así que lo primero que hicimos nosotros fue estudiar un grupo de pacientes que eran jugadores de rugby, y a los que le hicimos la técnica que recién les mostraba Luciano. Todos tenían un déficit de capital óseo y a todos le hicimos una Latarjet modificada. Eran 49 hombros en 48 pacientes. Obviamente estos son todos jugadores de rugby, así que son todos hombres, porque en la Argentina, si bien no es que no exista, el rugby femenino es una cosa mucho más raro. El rugby masculino es la regla, les diría. Todos los pacientes son pacientes jóvenes, pacientes que tuvieron múltiples episodios de inestabilidad de hombro. A veces es difícil diferenciar entre una subluxación y una luxación, porque los pacientes muchas veces no se dan cuenta, pero todos estos pacientes tenían déficit de capital óseo por encima del 20% de la glena. Eran todos pacientes altamente competitivos. En la Argentina el rugby profesional es chiquito, pero el rugby competitivo es masivo. Y estudiamos los pacientes básicamente con los scores que todos conocemos, y le pusimos especialmente foco en el rango de movilidad, en el retorno al deporte, y la comparación entre cómo estaban antes de la lesión y después. Este es el trabajo que les mostraba Luciano hace poco, en la presentación anterior, y una cosa que yo quería aclarar es que casi todos los cirujanos tenemos algún detalle propio cuando hacemos la cirugía, ese toque mágico. La literatura no hace diferencias, ¿no? La literatura no hace diferencias en eso. En general, independientemente del toque que tenga cada cirujano, la Latarjet tiene un resultado regular, independientemente de cómo uno ponga la coracoides, cuántos tornillos ponga, si use o no use arandelas. Así que ese es un dato interesante porque es una cirugía confiable. Como vemos, nosotros seguimos los pacientes con un mínimo de 2 años y un promedio de 28 meses, y encontramos que en los scores de Rowe, el BAS y el ASOS, una mejora significativa, con una P significativa, es decir, los pacientes mejoraron radicalmente desde antes de operado al seguimiento. No tuvimos una restricción del rango de movilidad, ni siquiera en la rotación externa, que es lo que a uno más miedo le tiene. Y tuvimos que todos los pacientes retornaron al deporte, el 92% retornaron al rugby, y de los que retornaron al rugby, todos retornaron a un mismo nivel. Es decir, tuvimos un 92% de vuelta al rugby y un 100% de retorno a la actividad deportiva. Y ahí es un punto flaco en toda la literatura y en nuestro trabajo también, que se mezclan por qué los pacientes no vuelven al deporte. Muchos no vuelven no porque el hombro esté inestable o porque objetivamente no esté bien, sino subjetivamente el paciente no se siente con ganas de exponerse o no siente su hombro en condiciones, pero ahí, digamos, es difícil hacer esa medición. No tuvimos recidiva, tuvimos un tornillo intraarticular y 6 pacientes sin evidencia de consolidación. El tornillo intraarticular claramente es un error técnico y no es adjudicable a la cirugía. Y los 6 pacientes sin evidencia de consolidación no significan pseudoartrosis, sino significa una unión fibrosa que muchas veces está reportada en la literatura, que se consolida mucho tiempo después. Y en el segundo trabajo lo que fuimos a buscar fue comparar cómo nos iba
también mirados desde el punto del deporte, a los pacientes que les habíamos hecho una Latarjet como procedimiento primario, es decir, vírgenes, con déficit de capital óseo, pero vírgenes, y aquellos que ya habían sido sometidos quirúrgicamente a una cirugía de Bankart, ya sea abierta o artroscópica. Estos eran 100 deportistas, todos competitivos, todos con déficit mayor al 20% y por lo menos seguido durante 2 años. Excluimos las pacientes con patología simultánea, o que no cumplían claramente con los criterios de inclusión. No tuvimos diferencias demográficas entre los grupos analizados, es decir, no había diferencias significativas, eran grupos comparables. Los pacientes que ya habían sido operados tenían todos procedimientos de partes blandas, ¿sí? Ya sean abiertos, artroscópicos, o más de un procedimiento, pero digamos, no había una Latarjet. Acá lo que analizamos fueron reparaciones de Bankart a los que los transformamos o los revisamos a una Latarjet. El número de operaciones que tenían era casi en promedio de 1. Algunos tuvieron 3 cirugías, pero la mayoría tenían un solo procedimiento. Todos tenían una pérdida de capital óseo comparable entre ambos grupos, y la gran mayoría de los dos grupos pertenecían a G2, que son pacientes de alto impacto o deportes de colisión. Con un seguimiento promedio ya más largo y mínimo de 2 años, cuando analizamos todo el grupo completo, es decir, los 100 pacientes completos, vemos lo mismo, que es que en el trabajo anterior, que los pacientes mostraban una mejora significativa con una P significativa, y cuando los dividíamos en primaria y revisión no tuvimos diferencias significativas en los scores funcionales, es decir, mejoraron tanto aquellos que tenían una cirugía primaria como los que tenían una cirugía de revisión con los 3 scores previos que les mencioné. Tuvimos 4 pacientes que no volvieron al deporte y 5 pacientes que volvieron a un menor nivel. Este otra vez es el grupo de los 100 pacientes. Y cuando comparamos la cirugía primaria versus la cirugía de revisión, no tuvimos diferencias significativas entre los dos grupos. Es decir, no parecen pagar un precio muy alto a aquellos pacientes a los que le hicimos una Bankart previa. No tuvimos diferencias significativas tampoco en la vuelta al deporte entre ambos grupos, y tampoco tuvimos una diferencia significativa en el rango de movilidad. Si nosotros analizamos todo el grupo, no hubo pérdida en el rango de movilidad, y cuando comparamos los dos grupos no notamos diferencia significativa entre los dos grupos tampoco. Tuvimos 13% de complicaciones, y ahí siempre hay que tener cuidado cómo clasificamos las complicaciones, porque tuvimos 2 tornillos intraarticulares, y otra vez, este es un error técnico que no es adjudicable a la cirugía, sino al cirujano, una artritis séptica, que esos fueron los que nos llevaron a las reoperaciones, y después tuvimos 8 pacientes que no tenían una consolidación evidente en los estudios por imágenes, pero sí estaban bien clínicamente, y un injerto que estaba fragmentado. El último de los complicados fue una infección superficial que no hubo que operarle y que fue tratado con antibiótico vía oral. Es decir, en nuestros estudios, en nuestra práctica cotidiana, la mayoría de los pacientes regresan al deporte a un muy buen nivel, en más del 90%, no vimos restricciones de la movilidad, recurrencia, y no vimos diferencia entre cirugías primarias y de revisiones. Obviamente, como todos los trabajos retrospectivos o este tipo de estudios, estas cohortes, tienen debilidades, y los nuestros trabajos no son la excepción. Nosotros analizamos un pool pequeño de deportes como es el rugby en la mayoría de estos pacientes, o el fútbol, que son 2 deportes muy populares en la Argentina, pero no necesariamente esto se puede extrapolar. No tuvimos grupo control y tampoco hicimos un cálculo muestral para saber si estos números nos alcanzan. En síntesis, nosotros tuvimos lo que les decía, una alta tasa de vuelta al deporte a un muy buen nivel, sin pérdida de rango de movilidad, sin importar si el paciente había estado operado o no, y con una baja tasa de complicaciones. Hay muchos artículos que hablan sobre Latarjet y deporte, y si bien hay muchos autores que han reportado un alto porcentaje de vuelta al deporte y al mismo nivel, la mayoría de los trabajos excluyen las revisiones. Y de los pocos trabajos que hay
que hablan de la cirugía de la Target como revisión, hay pocos que incluyan deportistas, es decir, en general los deportistas están excluidos. Es importante el tipo de deporte. Hay muchos estudios que ponen el foco en qué pasa con los lanzadores a los que uno le realiza una cirugía de la Target. Nosotros tuvimos muy pocos pacientes que no volvieron a un buen nivel deportivo. Lo que pasa que el número de pacientes que eran overhead de lanzadores era bajo, era el 13%, entonces ese análisis no lo pudimos hacer. Si nosotros pudiéramos abstraernos de los deportistas de contacto, fútbol o rugby, y pudiéramos analizar jugadores de vóley, tendríamos un número más preciso, pero no lo podemos saber. El nivel de deportista, el nivel de retorno al deporte es muy alto, y hay mucha gente que reporta estos mismos resultados, incluso en los competitivos tienen mejores resultados que en los amateurs, básicamente porque se preparan mejor para la vuelta al deporte, y eso es una cosa que hay que observar cuando uno mira nuestros pacientes. Este es un excelente trabajo que salió hace poco, que analiza una cosa parecida a la que analizamos nosotros en cuanto a cómo le va a los pacientes que hacen contacto y colisión. Es del Journal of Bone del año 2018. Y tiene algunas cosas interesantes que uno lo ve en lo cotidiano, y es que no hay relación entre la pérdida del porcentaje de hueso que tiene el paciente y la vuelta al deporte. Es decir, no es que porque vos perdiste 10 o perdiste 15 o perdiste 20, tenés menos chances de volver. En ellos sí pudieron llegar a la conclusión que de más de 2 cirugías baja radicalmente la tasa de vuelta al deporte. Nosotros, como no teníamos pacientes operados tantas veces, no pudimos llegar a esa conclusión, así que no estamos tan seguros de que sea gratis operar un paciente, pero lo más llamativo de este trabajo, que tiene 73 pacientes, es la cantidad de deportes que mete en el trabajo, ¿no? Entonces mete 64 pacientes que son de contacto, pero tienen hockey, fútbol americano, básquetbol, esquí, fútbol, rugby, artes marciales. Es decir, yo creo que ahí los traumatólogos estamos cometiendo un pecado, que es meter los deportes en una misma bolsa. Creo que tenemos que tomarnos un tiempo para empezar a subdividir los deportes, o por lo menos para reportar resultados de los trabajos un poco más específicos. Claro, cuando uno ve las complicaciones, dice, bueno, 30% de complicaciones es una cosa inaceptable. Ustedes calculen de cualquier cirujano que se le complique el 30% de una prótesis de cadera, de rodilla, lo que ustedes quieran, es inaceptable. Este es un trabajo del año 2013 del Journal de Hombro y Codo americano, y hace un review sistemático, y es realmente llamativo, porque un 30% asusta. La cantidad de complicaciones asociadas es larguísima. ¿Cuánto tiene que ver la N de pacientes que uno trata por año en las complicaciones? Está reportado en la literatura: cuanto menos cirugías uno tenga, más alta es la tasa de complicaciones. Sin embargo, en otros estudios la tasa de complicaciones es de la mitad, y en otros estudios mucho menos. En este trabajo que salió hace poquito, en el 2018, en el American Journal of Sport Medicine, el la tarjeta abierto tiene un 7,2% de complicaciones, y otra vez esto tiene que ver mucho con cómo se mire y cómo se tabule la complicación. En síntesis, para la vuelta al deporte, que es lo que a nosotros nos interesa en esta charla, la mayoría de los pacientes después de una la tarjeta tienen un muy buen porcentaje de vuelta al deporte a un gran nivel. La restricción de la movilidad pareciera tener que ver más con un problema técnico que con un problema de la cirugía en sí. La tasa de recurrencias es muy baja, y si el paciente tiene 1 o 2 cirugías previas de partes blandas, no pareciera haber diferencias en los resultados entre primarias y revisiones. Bueno, muchas gracias, Maxi. La verdad que muy interesante la presentación que compartiste. Hay varias preguntas del panel que me gustaría poder hacerte.
Luis Simonetti de Tandil pregunta si hay alguna diferencia en el retorno al deporte entre los pacientes operados de una Bankart o de una Latarjet. ¿Eso me lo preguntás a mí, Nacho? Son preguntas para vos del panel del chat de Mirá, Zoom y de YouTube. para nosotros, la cirugía, digamos, una de las diferencias básicas que tiene la cirugía de Latarjet con respecto a otras cirugías es que una vez que vos obtuviste consolidación ósea, no hay mucho más que esperar. Así que la práctica nuestra es un estudio por imágenes a los 3 meses, y a partir de eso, si observamos consolidación ósea, los vamos liberando paulatinamente. El promedio de alta deportiva en nuestros estudios está alrededor del 5.º mes. 4.º mes y moneda, 5.º mes. Te diría que con una Bankart estás más lejos, mucho más lejos. Estamos alrededor del 7.º mes, 8.º mes. Así que en cuanto a la rehabilitación, somos mucho más agresivos con la Latarjet que con una Bankart artroscópica, ¿no? Bien. Bueno, ahí venía pegada otra pregunta que un poco la contestaste, que fue un poco los criterios que tomabas a la hora de decirle a un paciente que podía volver al deporte, qué cosas te fijabas, ya que no había ningún valor objetivo. Clásicamente, cuando uno ve cualquier trabajo sobre retorno al deporte y criterios en retorno al deporte, ya sea en un ligamento cruzado, sea en una sutura meniscal, sea en una fractura, lo que vos quieras, todos los autores dicen lo mismo: rango de movilidad completo, sin dolor y con una fuerza muscular comparable al miembro contralateral. Lo real es que todo eso es subjetivo, ¿no? En la Latarjet es mucho más fácil porque vos con consolidación ósea estás seguro de que el paciente puede liberarse. El retorno al deporte en sí, como hay un montón de factores psicológicos que juegan en el deportista, es difícil decirte exactamente. Obviamente, consolidación ósea, rango de movilidad completo, fuerza muscular y sin dolor. Ahora, si el paciente vuelve al rugby es un tema, pero si el paciente es un runner o es un ciclista, puede no tener movilidad completa, como nos ha pasado, tipos que no los podés tener. Hay gente que no los podés tener, entonces vos le decís, mirá, no, y el tipo sale a correr o sale a andar en bicicleta porque en realidad, y todavía no tiene ninguna de las 4 cosas, ni consolidación, ni fuerza, ni movilidad, ni sin dolor. Así que otra vez, eso habría que sesgarlo un poco más, ¿no? Acotarlo a cada deporte. Bien, gracias Maxi. Y última pregunta que un poco coincide, el doctor Marcelo Aba y el doctor Ricardo Vera desde Paraguay preguntan si, bueno, utilizarías esta técnica de la Latarjet en pacientes jóvenes, primer episodio, deportistas de colisión. De hecho lo hacemos nosotros, de hecho lo hacemos. Tenemos un grupo grande de pacientes que son primer episodio, jugadores de rugby, o que hacen artes marciales o MMA, a los que les hacemos en un primer episodio una Latarjet, sí. Sí, lo hacemos. Es indicación. Para nosotros, deporte de colisión es igual a Latarjet, digamos, para súper simplificar la cosa, ¿no? Bien, ¿y el seguimiento es completamente tomográfico o tomografía y radiografía o radiografía sola? Mirá, el seguimiento básicamente es clínico de los pacientes, y en el momento del alta vos le podés hacer algún estudio por imágenes si querés estar seguro. Nosotros, ahí se mezcla un poco la parte científica con el día a día. No es indispensable hacerle una tomografía a un paciente para darle el alta. Yo te diría que una radiografía posoperatoria es obviamente lógica para ver la ubicación de los tornillos y no tener nada intraarticular que vos puedas, de lo que te puedas arrepentir más adelante. Pero si el paciente va evolucionando bien, no hay que por qué seriarlo. Lo que sí me parece muy importante es que si el paciente no sigue los cánones normales del rango de movilidad esperado, uno ahí sí buscaría en una tomografía a ver si no tiene algún problema mecánico, ¿no? Para no forzar algo que estaría dañando la articulación de manera
irremediable, porque la degeneración, si vos tenés un error muy grosero, como un tornillo interarticular, es rapidísima en la articulación, y eso sí hay que ir a buscarlo. Bien, muchas gracias, Maxi. Bueno, vamos a continuar con este webinar muy, muy interesante. Vamos ahora a darle paso al doctor Jairo Villa, también de Colombia, a darle la bienvenida. Nos va a hablar un poco sobre uno de los factores temidos de este tipo de cirugías, como lo es la artrosis post-Latarjet. Adelante, doctor Villa. Muy buenas tardes. Para mí es un placer y un honor poder estar compartiendo con ustedes este webinar. Los saludamos desde acá del Hospital Militar, uno de los mejores hospitales a nivel de América y uno de los mejores servicios de ortopedia para mí que tiene América. De verdad es un placer poder hablar de algo muy interesante que siempre se le ha achacado y siempre ha estado en discusión si el Latarjet es hacedora, por decirlo así, de la artrosis a nivel lenumeral después de un paciente. Vamos a comenzar con un caso bien importante que tuvimos en el servicio y así poder después desarrollar esto para saber si la Latarjet es significativo a artrosis glenumeral. Este es un paciente nuestro de 33 años, un paciente de fuerzas especiales, que su primera luxación fue a los 22 años. Se le hizo al año después de la primera luxación una cirugía de banca artroscópica, en el cual el paciente quedó muy bien, se pudo retornar rápidamente a su vida y a su labor. Durante estos 10 años, el paciente cuando yo lo vi tenía 22 años, después, ahorita ya casi 10 años después, ha tenido 20 episodios de luxación, todos ellos por traumas diferentes. ¿Qué ha pasado? En estos 10 años le hicimos 3 cirugías artroscópicas. El paciente se ha luchado bajándose de helicóptero, haciendo diferentes ejercicios en toda la parte de formación como soldado. Y el último trauma grande que tuvo fue por una mina antipersonal, donde en un hombro tuvo una lesión, la que ustedes ven acá, una lesión bien importante, y en el hombro que ya habíamos operado ya tuvo una pérdida ósea, bien significativa, con el cual tuvimos que empezar en un Latarjet, con una evolución muy difícil, ya que este es un paciente de muy alta demanda y que siempre necesitaba sus hombros para poder ser funcional. Es así que nosotros todos estos pacientes los tratamos como si fueran deportistas de alto rendimiento. Cuando nosotros le hicimos el TAC al paciente, como decían al principio, todos los pacientes que nosotros vamos a llevar a la Latarjet le hacemos TAC con supresión de cabeza de los 2 hombros para así poder medir qué tanto es la pérdida ósea y así poder planear nuestra cirugía. Como ustedes ven acá, este paciente nos teníamos un 42% de pérdida ósea. Es así que determinamos hacerle un Latarjet para poder estabilizar ese hombro, ya que era un hombro de alto valor, ya que el otro tenía una fractura comminuta de todo el húmero proximal. El paciente, después de esto, se volvió a caer y tuvo esta lesión a nivel del hombro, donde rompió los tornillos y tuvimos que volverlo a operar y quitar los tornillos y dejar lo que se había consolidado del Latarjet. Actualmente, así está el paciente de 33 años con un dolor en todos los arcos de movilidad, con una artrosis bien importante, glenumeral, ¿cierto? Con un manguito rotador íntegro, y es donde nosotros nos ponemos a pensar cuál es el futuro y por qué llegó un paciente tan joven a una artrosis como la que ustedes ven. Cuando uno se pone a buscar y a mirar toda la literatura mundial, encuentra muchos artículos en los cuales se han estudiado tanto la artrosis glenumeral derivada del Latarjet y por qué esto puede llegar a estas consecuencias. El primero de hablar de Latarjet y relacionado con artrosis fue Nir, que en 1982, con 26 artroplastías de hombro, y vio que estos pacientes, 26 de ellos, tenían previos una cirugía de inestabilidad de hombro. En 1990, ya 61 artroplastias, siempre relacionadas con inestabilidad, y lo que más notó fue una subluxación opuesta a la luxación que el paciente tuvo. Él lo ponía o lo
lo estudiaba diciendo que estos pacientes quedaban sobrecorregidos y al quedar sobrecorregidos había una biomecánica diferente en el hombre y por eso pueden llegar a una artrosis. Después, Samison y Prieto fueron los primeros en la clasificación radiológica por artropatía por luxación, viendo 74 pacientes con inestabilidad anterior de hombro, en el cuales ellos vieron radiológicamente esto que ustedes ven acá, en el cual desde un tipo a un tipo de, donde cada uno va, sobre todo la formación de un ostofito inferior que va dañando cada vez y va progresando a una artrosis y a una disrupción completa, en un grado de una disrupción completa de la articulación glenumeral. Es así como el estudio más grande que se ha encontrado es donde hay 1.295 pacientes. Esto es un estudio americano en el cual en 13 centros diferentes, todos estos pacientes operados por cirujanos de hombro, con 570 pacientes con seguimiento a 3 años, vieron todo lo que nosotros hemos visto, que el hombre es mucho más susceptible a las inestabilidades. Realmente son pacientes que se luxan repetidamente con un promedio de 6.8, con sus luxaciones de 17.5 promedio. La edad principal son pacientes muy jóvenes, una edad de 25 años, y donde su primera cirugía fue a los 29 años. Y generalmente estos pacientes que progresan a un Latarjet son pacientes, lo que ellos vieron, un 36% deportes de alta energía. Entonces, vieron que el 53% de estos pacientes tenían algún tipo de lesión ósea. Esto les llevaba a pensar que todo paciente que se lucha, y lo hemos visto, generalmente lleva un grado, así sea pequeño, de una lesión ósea, tanto en la glena como a nivel del húmero proximal, teniendo una lesión de Hill-Sachs o microfracturas que pueden conllevar a desencadenar una lesión a nivel glenumeral. Los pacientes que fueron llevados a Latarjet se les hizo un abordaje dectopectoral donde 64% hubo una adición del subescapular y generalmente se utilizaron 2 tornillos para la fijación de estos pacientes. ¿Qué es importante de todos estos estudios? Que hay 5 factores que pueden incidir en artrosis en un Latarjet. Primero, la edad del paciente. Entre más jóvenes, más riesgo de generar una artrosis. Pacientes con lesiones del manguito retractor, sobre todo con lesión del subescapular, pueden llegar a generar artrosis. Lesiones óseas asociadas como un bancar óseo que el paciente presenta, la impactación o la lesión de Hill-Sachs o el número de luxaciones. Entre más luxaciones, este paciente puede llegar a tener más artrosis. Pero lo que sí se dieron cuenta es que no hay una incidencia derivada del procedimiento. Es así que la Latarjet no es la artrosis no es una consecuencia de la cirugía de Latarjet. ¿Qué se dieron cuenta? Que generalmente cuando hay una artrosis derivada de la Latarjet es porque no hay una buena posición del injerto. Por eso es importantísimo las charlas que dieron antes de esta, donde si no tenemos una adecuada posición de este injerto, haciendo todo lo que se debe hacer y respetando todos los principios de la Latarjet, realmente estos pacientes pueden llegar a una artrosis. La posición del injerto, importantísimo. La experticia del cirujano. Dicen que estos pacientes, cuando son operados por cirujanos expertos en esta técnica, para que presente una artrosis es casi de solamente el 2%, y también importante el tipo de paciente. Pacientes que son de alta demanda, que no tienen un cuidado adecuado de su cirugía, estos pacientes generalmente terminan en artrosis por el daño que le empiezan a hacer al hombro a pesar de sus cirugías. Eso es lo que yo tenía para decirles. Muchas gracias. Un placer desde acá, desde Bogotá, poder contar con ustedes en este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jairo. No sé si hay alguna pregunta de los médicos del panel. Maxi, doctor López, Lucho, si alguno tiene alguna pregunta para hacerles, que algún comentario antes de seguir con los casos problema. No, por ahí, el chat. Sí, perdón, Maxi. No, Nacho, desde el punto de vista técnico, ¿quién de ustedes prefiere levantar todo el subescapular
¿Y quiénes hacen el split, la división del subescapular? Yo Jairo, ¿cómo lo...? comencé, yo comencé, Maxi, haciendo el levantamiento del subescapular, como lo describe Burkhardt. Creo que para comenzar es recomendable hacerlo, para que las personas se familiaricen con la técnica. Y luego pasé al split. Creo que hoy día hay que hacerlo por un split pequeño, solamente en la zona muscular, y utilizar ese espacio únicamente para encontrar el intervalo entre la cápsula y el músculo, pero idealmente por el split hoy día. Pero se debe comenzar con el otro y uno fija muy bien el subescapular y los resultados son buenos. Yo Jairo, también siempre hago división del subescapular. Yo no lo levanto. Creo que si entre menos uno agrega el subescapular, la técnica va mucho mejor. De acuerdo, yo también split del subescapular. Yo también en los inicios hacía como hacía el doctor López, ¿verdad? Abriendo el subescapular. Y de hecho, no es muy fácil poner el injerto, colocar en la ubicación correcta, haciendo un split. Entonces, facilita mucho adaptarse, ubicarse, tratar de colocar el injerto haciendo primero una tenotomía y cuando ya uno se familiariza más, pasa al split. ¿y quiénes de ustedes lo cierra el split que hacen? ¿Yo no? No, tampoco. El muscular no, pero la cápsula sí la cierro siempre. Ok. Maxi, acá desde el chat hay dos preguntas. Una es, ¿cómo valoran el déficit óseo y qué importancia le dan a la lesión de Hill-Sachs? O si la tienen en cuenta a la hora de valorar el déficit y tomar la decisión de hacer una Latarjet. Esa es la primera pregunta. Si quieren contestar, después voy a la segunda. Mira, Nacho, ahora es una cosa que nosotros discutimos cotidianamente. La Latarjet tiene una gran ventaja y es que transforma casi todas las lesiones de la cabeza humeral en on-track. Entonces, no miramos mucho nosotros el déficit que tiene la cabeza para definir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y después, si vos tenés entre un 15 y un 10, o entre un 15 y un 20, nos lleva más puesto en la actividad del paciente que el déficit estricto. Nosotros, en lo cotidiano, el concepto de on-track, off-track y la lesión bipolar y la medición no lo hacemos, no lo usamos, por múltiples razones. Sería para hacer un webinar de solo ese tema. Se fue modificando de 25% del trabajo de Burkhardt o de 20% a lo que ahora se llama subcrítico, que es 15 o 10. Bueno, todavía nos falta definir ese tema, pero claramente no es que andemos analizando grado por grado o la pérdida de capital óseo, ¿no? Bien, gracias Maxi. Sí, ahí está subido en nuestro canal de YouTube, Buenos Aires Shoulder, el webinar en el cual participó el doctor Giovanni Di Giacomo, un poco dando su explicación sobre el on-track y off-track. Doctor López, ¿cómo valora usted el déficit óseo? Todo depende de la clase de pacientes que está uno atendiendo. Yo estuve revisando algo de mis series y les puedo decir que el Latarjet ocupa más o menos el 13% de las operaciones de inestabilidad que hago. Quiere decir que estoy muy cerca del 80 y algo por ciento de Bankart artroscópico. Y eso es por la clase de pacientes que atiendo. Yo tengo gente de actividad normal, de trabajo en oficina, con una luxación de hombro, con pocas luxaciones de hombro, señoras, amas de casa, y eso le da a uno diferencias en la práctica. Quisiera saber de Maxi si su proporción de Latarjet y Bankart es invertida, pero cuando vemos las mediciones, que es la pregunta tuya, se utiliza un ATAC, como lo mostró Jairo,
haciendo supresión de la cabeza humeral y tratando de ver la glenoides de frente. Confieso que es muy frecuente en nuestro sistema que uno solicite este examen y no lo pueda obtener, o puede que lo envíen pero no hacen la supresión, o puede que anden mandando solo las imágenes planas de tomografía sin la reconstrucción tridimensional. Entonces, hay que desarrollar más el análisis del paciente, la inestabilidad por laxitud, la práctica de deportes de contacto y esos otros factores que le ayudan a uno a tomar la decisión para ver si si se llena un defecto óseo o se hace una cirugía de banca. Muchas gracias. Doctor Felipe Vargas, ¿cuál es su opinión sobre el déficit óseo? Yo creo que todos los score que existen lo que hacen es llamarnos la atención sobre a qué pacientes debemos pararle más bolas y no quedarnos simplemente en el tradicional bancar artroscópico. Yo creo que, como ahora vamos a discutir un poco en el caso, es importante tener en cuenta los score y el ISIS y ahora el de Di Giacomo, pero tampoco tomo siempre las medidas y el track glenoideo y si es off-track, off-track. Si me queda alguna duda, grosso modo, lo mido, pero creo que en la consulta cotidiana uno poco tiempo tiene entre paciente y paciente para tomar todas las medidas que quisiera. Creo que es más una cosa subjetiva las medidas, pero también teniendo en cuenta si el paciente es hiperlaxo, si practica deportes de colisión, la edad que tiene. Creo que todos estos factores se van combinando para uno llegar a conclusiones de qué cirugía ofrecerle y no quedarse en una solo de tejidos blandos que pueda fallar. Pero mi nivel en la pérdida glenoidea es el 20%. Con ese me muevo para definir si hago la Target. A no ser que tenga otros factores asociados, me bajo hasta el 13.5%. Muchas gracias, doctor. Bueno, seguimos con la discusión de casos-problema. Probablemente muchas de las preguntas que van surgiendo podamos ir respondiéndolas en el transcurso de los casos. Así que vamos a darle paso a un caso que va a presentar el doctor Felipe Vargas nuevamente. Así que, doctor, adelante y vemos el caso. Correcto. ¿Ahí me están viendo la pantalla? Sí, perfecto, doctor. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. De nuevo es un honor estar aquí compartiendo con este panel de expertos y que nos hayan tenido en cuenta a nosotros también. Este caso que les voy a presentar es de un hombre, tiene 21 años de edad, es diestro su dominancia y en el momento es entrenador de bicicross sin antecedentes personales de importancia. El paciente empezó con luxación de su hombro izquierdo en el 2017, hace 3 años, luego de una caída en moto. Al año siguiente, en el 2018, otro colega extrainstitucional lo operó de un bancar artroscópico con un remplissage. El paciente a los 6 meses de operado se reluxó en un mecanismo de trauma mínimo al no dejar pasar una niña que iba corriendo por el lado. Él le puso la mano y esto le causó la luxación. Al momento de mi consulta llega con incontables ocasiones de subluxación y de luxación. Además, el paciente tiene su otro hombro también desde el 2017 con 4 episodios de luxación
a raíz de otro accidente en moto diferente del que le causó la luxación del hombro izquierdo. El hombro derecho no ha sido operado hasta ahora. Y el paciente, como vamos a ver más adelante en el examen físico, no tiene ninguna hiperlaxitud ni es hiperelástico. Simplemente han sido traumas diferentes en los dos hombros, luxaciones traumáticas. Al examen físico, este paciente en el hombro no tiene ninguna deformidad ni ninguna atrofia muscular, logra elevación y abducción de 180 grados, la rotación externa con el brazo en aducción pegado al cuerpo es de 30 grados y no hace más porque se protege por aprehensión. Tiene una rotación interna hasta L1 y el paciente con la maniobra de lanzamiento claramente hace aprehensión desde los primeros grados. Tiene un sulcus positivo que corrige cuando hace rotación externa y no tiene ningún criterio de hiperlaxitud. Yo quisiera que empezáramos un poco con la discusión si alguno tiene en cuenta el sulcus, la maniobra del sulcus positivo, y si corrige en rotación externa para algo de decisión en su técnica quirúrgica. ¿El doctor Alejandro López tiene algún comentario al respecto? Sí, el valor que tiene este examen es definir qué clase de lesión está afectando los diferentes ligamentos del hombro. Pero este paciente me parece a mí que trae algo más llamativo y es la clase de accidentes que presenta y su corta edad. Es probable que ese paciente con múltiples accidentes y caídas y luxaciones sea un paciente que lo debamos manejar como un deportista de contacto, pues es un paciente con actividades peligrosas. Entonces, el sulcus lo único que hace es que en este caso me hace pensar más hacia el lado de una estabilización como las que estamos hablando hoy. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien tiene en cuenta este tema? No, la verdad que el sulcus tuvo su auge hace unos años, el cierre del intervalo de los rotadores y cómo medirlo. Y nosotros le fuimos perdiendo interés a la maniobra como tal, ¿no? La verdad que no lo miramos. Ok, yo lo tengo en cuenta en pacientes con ineligancia para hacer ese intervalo si hago una corrección del Bankart y sigue con sulcus. Es para lo único que lo tengo en cuenta. Muy bien. Otro tema es si alguien tiene en cuenta la luxación del otro hombro para algo que sea bilateral. El doctor Luciano. Doctor, el micrófono no lo escuchamos. Hola. Sí. No, me parece que habría que evaluar los hombros por separado, digamos, no tendría en cuenta lo que le pasó en el otro hombro. No cambia mi conducta, digamos. Doctor Vargas. Doctor Vargas, ¿lo escuchamos? Me parece que se quedó sin internet, Nacho. Sí. Podemos... Está como cortado. Sí. Bueno, esperamos ahí la reconexión. Ahí está. Doctor Vargas. Está silenciado. Fíjese sacar el audio. Correcto. Qué pena que me había perdido un momento la conexión. Aquí estoy de vuelta.
Bien. Bueno, esa pregunta tenía un poco de veneno y les cuento por qué. Para mí es importante y lo aprendí con este paciente y es porque el paciente en el posoperatorio inmediato en la sala de recuperación, cuando despertó de la anestesia, manifestaba que no podía mover el otro hombro. Y yo ya me había ido del servicio porque tenía cirugía en otra clínica y le tocó a un colega mío hacerle reducción del hombro que por la posición de decúbito lateral y luego decúbito supino se luxó y no nos percatamos hasta cuando en recuperación el paciente manifestó que no lo podía mover. Entonces, tener en cuenta pues ese detalle cuando son luxaciones recidivantes bilaterales. Lo otro es que si también tienen en cuenta la aprehensión cuando la rotación externa es en aducción o en elevación. Sabemos que esto tiene importancia de cuáles son los ligamentos que pueden estar comprometidos, pero si alguien tiene esto para alguna decisión quirúrgica, el doctor Aguilar. Sí, un comentario con relación a la bilateralidad. De hecho, el paciente en que estamos hablando es un paciente que es muy hiperactivo, tiene unas actividades muy, muy significativas y por esa razón yo no tendría tanto en cuenta porque son eventos que él va a seguir, él va a seguir con esa actividad, entonces estudiaría ambos hombros, pero de forma separada. Y con relación al test de rotación externa que había mencionado, sí le doy importancia, pero me baso más en las imágenes y en el deporte que practica. Más en el paciente, me fijo más en el paciente. Correcto. Quiero mostrarle las imágenes y voy a empezar por la primera resonancia. Esta resonancia es con la que el otro colega lo operó en el 2018. En los cortes axiales empezamos a ver una lesión de el labrum. Acá no se ve nada. ¿Ahí no la ven? No. Se ve un link. Se ve un link. Ok, vamos a ver si con el link. Ahí están viendo mi pantalla. No se ven las imágenes, no. ¿Solo el link? Se ve la pantalla, pero no se ve la imagen. Oh, Jesús. ¿Ahí están viendo mi pantalla o no? ¿Las imágenes? Se ve la pantalla, pero no se ven las imágenes. Se ve solamente un link. Ahí hay un link de View Motion. Ok. Se puede avanzar, avance a ver si... No, las imágenes las tenía con ese link. Bueno, avancemos y nos cuenta si quiere qué es lo que se veía. Sí. Ok. En la resonancia vemos una lesión del labrum anterior, un Bankart anterior pues evidente, con una pérdida ósea glenoidea y no se ve una lesión de Bankart. Perdón, una lesión de Hill-Sachs. Ese paciente, si estamos hablando de hace 3 años, por el puntaje de ISIS, daba que tenía 18 años, ahora tiene 21, o sea que daba un 2, de acuerdo en que se debe considerar como deportes de contacto. El paciente en ese momento practicaba bicicross, ahora es entrenador de bicicross, pero en ese momento lo hacía de manera competitiva. Entonces aquí vamos sumando 3 más, vamos en 5. No es hiperlaxo y tenía, extrapolando un poco las radiografías, porque el doctor Boileau lo describió primero con rayos X, no tengo las radiografías, pero por resonancia podíamos decir que tenía
déficit glenoideo sin déficit de Hill-Sachs, le da más o menos un 7. Creo que es la enseñanza que el colega se confió, pienso yo, de un paciente que tenía un ISIS demasiado alto. Estamos de acuerdo en que si aplicamos a todos los pacientes el ISIS, casi que vamos a terminar operando más de lo que hace, depende, no sigamos el ISIS, tenía unos factores de riesgo altos para reluxación y eso fue lo que pasó. Ahora la edad que tiene el paciente nos baja un poco el ISIS de 7. Si hacemos esto ya no es competitivo, pero sigue siendo deportes de contacto y nos baja a 5. Sigue siendo una indicación de hacerle la Target. Es una cirugía fallida además de Bankart artroscópico. Entonces, tengo una tomografía con reconstrucción 3D. Lástima, pues tampoco tengo cómo mostrárselas en ese link, pero tiene un déficit bipolar muy grande con una lesión off-track y una pérdida ósea glenoidea del 26%. Tengo acá algunas imágenes de la artroscopia y la cirugía, que es así, puedo mostrar. Doctor Vargas, estamos con algún problema de conexión. Yo creo que debe ser de internet. Artroscópico que sienten un poco aplicación de... ¿Aló? Estamos con algún problema de conexión, no se escucha su voz, se escucha entrecortado. Calculo que debe ser por su internet. A ver, ahí cómo me escuchan. Ahí un poco mejor. Ok, vamos a seguir a ver cómo está la conexión. El paciente en decúbito lateral, un primer paso para un paciente en la clasificación de Di-Giacomo en tipo 4, donde tiene un defecto bipolar que está indicado en la Target y está indicado el remplissage. Y después de hacer el remplissage, lo ponemos en decúbito supino, se deja una sábana de transporte para cuando terminamos la parte artroscópica, soltamos la tracción y lo pasamos a decúbito supino con realmente muy poca inclinación de la silla de playa para no comprometer la circulación cerebral, que los anestesiólogos son temerosos de ese tema. Estas imágenes muestran el paciente simplemente con la tracción en decúbito lateral, como evidentemente la cabeza está subluxada o luxada anterior. Acá atrás está el defecto de Hill-Sachs y la lesión de Bankart con la pérdida ósea glenoidea importante. Desde esta vista vemos la cánula en la parte posterior, el defecto de Hill-Sachs y una glena muy estrecha en la parte inferior. Ahí se ve desde artroscopia cómo es muy claro una lesión off-track en este paciente. Entonces quería compartir un poco la técnica del remplissage que yo hago, que tengo una pequeña variante de lo que normalmente hacemos y es un fresado para escarificar la parte del Hill-Sachs y con un tornillo ocasionalmente pongo 2. Quisiera saber si el doctor Maxi tiene alguna indicación para definir si pone un tornillo o 2 en la técnica del remplissage. No, la verdad que hacemos poco remplissage nosotros. Y solamente en aquellos que son muy, muy extensos utilizamos 2 tornillos, 2 anclajes en general, un solo anclaje con 2 suturas, con doble sutura. Creo que estamos de acuerdo todos, no sé si alguien tiene algún comentario diferente, en que es algo subjetivo, cuando uno ve un Hill-Sachs muy grande y ve que le caben 2 tornillos,
le pone 2, pero en general utilizamos 1. Yo trato de ponerlo cercano al borde del cartílago y un poco superior para aplicar la cápsula desde inferior también y disminuir el receso axilar. Tenemos ya los 4 hilos pasando por la cánula y lo que hago entonces es sacar la cánula por fuera de la cápsula y lo dejo entre el infraespinoso y la cápsula. Realmente yo nunca cojo el infraespinoso como está descrito en la técnica original, sino que es más una aplicatura pegando la cápsula al defecto después los hilos en esta forma y en esta imagen vemos cómo disculpe, ahí volvió. En esta imagen vemos cómo simplemente tensando el remplissage, haciéndole fuerza desde posterior, la cabeza se ve centrada en la glenoides, pero evidentemente hay un defecto de la glenoides muy grande. Tenemos que pasar de campo los hilos del remplissage porque siempre para al final del procedimiento del Latarjet para evitar que con el Fukuda vuelva a dañar el remplissage que hice y se desgarre la cápsula. Entonces los dejo en esa forma, haciendo una arruga en la sábana para que no se me vaya a contaminar apoyado sobre la camilla y así protejo estos hilos para anudar después. Ya la técnica quirúrgica, pues como decía Luciano ahora y todos los que han hablado, cada uno tenemos nuestro truquito en cada paso. A mí me gusta dejar un pedazo del ligamento coracoacromial para reinsertar después la cápsula y también le cierro la cápsula anterior con puntos en X. Me parece que esto disminuye un poco el cajón anterior con el que los pacientes cuando no cerraba la cápsula quedan con una sensación de inseguridad que es los primeros meses, después se les va pasando porque esto creo que va haciendo ahí algo de fibrosis, pero para mí es más tranquilizante cerrarles la cápsula y reinsertarlo al ligamento coracoacromial. Este es el caso que tenía para discutir con ustedes. ¿Qué comentarios tienen los otros speakers? Sabés que estamos medio pasados de tiempo, preferiría avanzar con el caso de Manuel y después cerramos, Vale. Felipe, porque ya estamos muy pasados con el tiempo. Correcto. Doctor Aguilar, adelante, comparte su pantalla. Bueno, vamos a avanzar, voy a hacer un poquito rápido para que sea, es un caso interesante. No sé si están viendo mi pantalla ahí. Sí, perfecto, se ve perfecto. Bueno, entonces, este paciente va a resumir todos los problemas que podíamos encontrar en una cirugía de Latarjet. Es un paciente de sexo masculino de 33 años de edad. Él es diestro y el hombro afectado del lado derecho. Como ocupación, él es mecánico automotriz, pero él practica vóley. En nuestro país, el vóley no es una actividad profesional, sino tenemos liga de primera división, pero no es un nivel, no da como para vivir del vóley. Él consulta a nuestro servicio, yo estoy trabajando en un servicio público, él consulta a nuestro servicio por un traumatismo del hombro derecho, por una caída de moto y con una aparente luxación glenumeral. Le hicieron la reducción en el mismo sitio del accidente y él acude al servicio
aproximadamente una semana después. Y refiere que el primer episodio tuvo en abril del 2019 por una caída, pero el segundo episodio tuvo 24 horas después estando dormido. Y en ese segundo episodio, él ya requirió la asistencia traumatológica y fue reducido en quirófano. Una reducción cerrada, no hicieron ningún gesto quirúrgico. Cuando él llega a nuestro consultorio, este es el examen físico que presenta. ¿Sí? Tiene una elevación anterior de 160, rotación interna 1 de 70, externa 2 de 70 también, y la rotación interna es simétrica. Los test irritativos son positivos y los test de fuerza todos negativos. Tenía una aprensión bastante marcada, el test de recolocación también bastante marcado y no presentaba hiperlaxitud. Esta es la imagen primaria, esta es la primera imagen que obtuvimos nosotros. Entonces, vemos que voy a presentar el caso porque creo que estamos cortos de tiempo, voy a estirar lo más que puedo y después debatimos. Entonces, esta es la imagen que nosotros pedimos. Le pedimos una tomografía, la cual no pudimos tener, y aparte le pedimos una resonancia magnética. Y estas son las imágenes en la resonancia. Yo quiero que vayan, voy a presentar el caso y después vamos a discutir. Fíjense, estas son las imágenes de la resonancia. ¿Sí? Vemos que tiene un defecto tanto en el borde anterior, una lesión de Bankart, como una lesión de Hill-Sachs. Bueno. Entonces, ¿cuál sería el plan que tenemos con este paciente? Doctor Maximiliano, si es que puede comentar rápidamente el caso, ¿qué le parece este caso? No parece un caso fuera de lo común, ¿no? Pareciera para una banca artroscópica. Una Bankart artroscópica, perfecto. ¿Con esas imágenes puede hablar de remplissage o no? Bueno, es una decisión, te diría, más intraquirúrgica para nosotros que de los estudios por imágenes. Ahí no se termina de ver bien, pero cuanto más medial es la lesión, más chance tenés de hacerle un remplissage, ¿no? Ahí no se ve en esa reso, porque el corte es muy alto, pero no lo descartaría. Doctor Rossi, ¿tiene algún plan? ¿A este paciente le propondrían algún tratamiento conservador, puesto que no es un atleta profesional, fisioterapia en algún caso? ¿O de entrada un procedimiento quirúrgico? Estoy de acuerdo en la indicación quirúrgica y también estoy de acuerdo en la manera de evaluar la Hill-Sachs, ¿no? Evaluaría intraoperatorio, no veo un déficit óseo en la glena significativo, evaluaría intraoperatorio la necesidad de asumar un remplissage. Sí, el doctor López, ¿algún estudio más? Yo sé que faltaría la tomografía, pero ¿algún estudio más o con eso es suficiente? ¿Se arriesgaría ya a tomar una decisión quirúrgica o no entra a cirugía si no cuenta con todos los estudios? No, muchas veces nos toca entrar con estudios incompletos. Esa es la realidad. No sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos aquí en mi ciudad lo es. Con este paciente llama la atención que tiene un Hill-Sachs profundo, tiene un Hill-Sachs importante, no parece muy medial, y estoy de acuerdo, es una valoración intraquirúrgica la que determinaría hacerlo. Ahora, si se consigue el ATAC, pues perfecto, perfecto para medirlo. La glena no parece tan complicada, el señor tiene 33 años, o sea que es una persona que uno puede rehabilitar y enseñar a no seguir bloqueando. Doctor Jairo, creo que el doctor López había comentado que no siempre cuentan con la tomografía con reconstrucción. Doctor Jairo, si no cuenta con esa tomografía con reconstrucción, ¿tendría eso influiría en su decisión quirúrgica o no?
No influye, no influye. Yo creo que es muy importante también la parte clínica y lo que hemos visto en nosotros en las otras imágenes. Sería lo ideal, pero no, para mí no influye. Y alguno de los panelistas, ya el doctor Maxi dijo que podría intentar alguna cirugía por artroscopía. ¿Algún otro intentaría algo o vamos a una Bankart, una Latarjet directamente? Yo quiero recordarles que hay unos estudios que han salido últimamente que hablan del Bankart artroscópico, la disminución en la probabilidad de las fallas cuando se le suma remplissage. Incluso algunos comparan los resultados de Bankart con remplissage y la reluxación casi cercana a lo que presenta la Latarjet. Estamos hablando de más o menos un 6% de Bankart remplissage versus un Latarjet que está entre el 3-4%. Entonces, casi que siempre que hago un Bankart, le sumo un remplissage. Si le cabe un tornillo, se lo pongo. Perfecto, vamos a avanzar. Entonces, este paciente consulta con nosotros, pero no fue intervenido en nuestro servicio, debido a que en el servicio público en el cual yo trabajo, el tiempo de espera es muy largo. Entonces, va a consultar con otro colega, pero él vuelve y actualmente se encuentra con dolor, ¿verdad?, en la cara anterior del hombro. Él ya refiere que fue intervenido quirúrgicamente, vuelve con dolor en la cara anterior del hombro. Ponelo en pantalla completa, que está chiquita la pantalla. Sí, bueno, se encuentra aún con limitación externa, a la rotación externa, y él siente que algo no está bien. Y sobre todo, refiere esa sensación que habías dicho, que había presentado Maxi, que recuperan todos un alto porcentaje al nivel prelesional, pero él viene refiriendo eso. Yo no creo que vuelva a jugar al nivel que tenía antes de mi lesión. Con eso él se presenta. Y el examen físico actual, entonces tenemos que tiene una cicatriz operatoria en la cara anterior del hombro, pero su rango de movilidad ya está alterado. Tiene 140 de elevación, 40 de rotación externa 1, 50 de rotación externa 2, sigue siendo simétrico la rotación interna, irritativos positivos, aprensión más o menos, no le duele, siente esa sensación, y no podemos examinar por dolor. Y refiere que él fue intervenido quirúrgicamente en fecha 12 de junio del 2019 en otro servicio. Tiene unas imágenes que le hicieron allá, ¿verdad?, en otro servicio, 4 semanas postoperatorio. Y a ver, doctor, comenzamos con Maxi. ¿Qué opinas, Maxi, de esto? Evidentemente fue una Latarjet, pero ¿qué opinas de esta imagen? No, tiene un injerto muy alto, está por encima del ecuador de la glena, entonces claramente está como subtratado, digamos, y lógicamente el paciente tiene clínica de inestabilidad. Doctor López. Recordar el detalle técnico nada más de que cuando el injerto le queda a uno tan alto, el tendón conjunto pierde su efecto de hamaca que hace con el subescapular y disminuye ese efecto de estabilizante que tiene el Latarjet, que es tan beneficioso. Además de tener pues el injerto en un sitio en que no cumple con su labor, porque debería cumplirla debajo del ecuador. Bueno, para alguien del doctor Rossi, ¿qué haría ante esto? ¿Algún otro estudio? ¿Haría algún second look? ¿Haría algo artroscópico? Sí, primero que nada haría una tomografía para evaluar bien la posición. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿va un mes posoperatorio nada más? O sea, esas sintomatologías, ¿un mes posoperatorio? Él se operó en junio.
Está por cumplir un año. Ah, ok, perfecto. Una tomografía haría entonces, para seguir. Con estas imágenes entonces no toman ninguna decisión todavía. Esta es la otra imagen. El lateral. Y las imágenes actuales. Estas son las imágenes que le pedimos la semana pasada, ya ahora. La que les mostré hace rato era al mes de la cirugía. Estas son las imágenes actuales. Así. Y esta es la tomografía. ¿Y ahora qué hacemos? Doctor Max, Lo operamos de vuelta. da la impresión que el injerto está consolidado. Sí, está y está consolidado. medializado. Sí, es difícil recuperar ese injerto, entonces lo que habría que utilizar ahora es una alternativa y la más fácil, la más barata, es la cresta ilíaca, ¿no? Doctor López, si nos puede hablar acerca de cómo realizaría esta cirugía de revisión. La secuencia, cómo actuaría con él, sobre todo con el tendón conjunto. Ahí hay un punto importante, es que pues esos tornillos probablemente se pueden retirar y seguramente van a estar en la técnica al frente nuestro para retirarlos. Hay que ver cómo está el injerto, pero yo sí estoy más a favor de no despegar todo y volver a destruir el fragmento que puede servirle a uno para consolidación y más bien reemplazar la parte de abajo con un injerto tomado de otro lado. Existen varias opciones, ahora está tomando fuerza el tercio distal, el extremo distal de la clavícula, que es una buena opción y está cerca. Y creo que no trataría de entrarle mucho a esto. La posibilidad de hacer una osteotomía con una sierra y reimplantar el tendón conjunto sería ideal, pero me parece una aventura muy incierta. En el caso de que use algún injerto sin tocar el que está ahí, el que está consolidado, ya que había mencionado que en esa posición no cumpliría el efecto de hamaca. Es cierto, en esa posición cumple mucho menos el efecto de hamaca, pero probablemente con esta cirugía de revisión, además por la posición de los tornillos, me supongo que tuvieron que despegar todo el subescapular en la cirugía anterior. Entonces, nos debemos encontrar un problema complejo con subescapular. Pienso que es el que hay que cuidar en este caso. Entonces, más que hacer otra cosa, yo pienso que hay que entrar, revisar el subescapular, levantar el tendón completo, mirar debajo, tratar de quitar esos tornillos que deben estar haciendo una mala fuerza en su puesto y simplemente colocar un injerto abajo, que yo escogería el de la clavícula distal. Bueno, perfecto. Era para mostrar que la técnica de la Tardieu, si bien es una técnica bastante efectiva, como mostró Max, buenos resultados, no es una técnica sencilla, tiene sus fallas. No es para un cirujano que se esté iniciando. Y Maxi, como para que des un cierre acerca de lo que puede ocurrir en una cirugía fallida de la Tardieu. Mira, digamos, si vos me das a elegir una complicación a la que tener, prefiero un hombro inestable que un hombro rígido, porque el hombro rígido es mucho más difícil de resolver, entonces esta situación es ideal dentro de, obviamente, de los cuadros de complicaciones para un nuevo cirujano, no si fuera un paciente tuyo, pero porque el terreno tal está casi virgen, entonces ahí casi que sacando los tornillos, soltando el tendón conjunto, te entra sin modificar mucho el injerto nuevo.
la ventaja que tiene la cresta es casi lo ilimitado que tiene como sitio dador. La clavícula distal es un poco más chica, ¿no? Y en este caso habría que asegurarse de que tengas un buen fragmento óseo para que te entren 2 tornillos bien ajustados, ¿no? Eso sería lo ideal. Bueno, este era el caso que quería compartir con ustedes, así que Está muy bueno porque es un caso por resolver, así que es me un parece caso por resolver. que está muy bueno. Bueno, para la próxima esperamos ver la resolución, cómo fue, ¿no? Prometo traer. Eh, bueno, Nacho, Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que agradecemos la participación. Agradecer nuevamente a la gente de SAI, South American Implants, que en las redes de ellos va a estar también disponible para que puedan hacer preguntas si quedaran. Vamos a subir este webinar a nuestro canal de YouTube, que es Buenos Aires Shoulder, y también queremos que se suscriban al canal de ortopedia del Hospital Italiano, que también es un canal de conexión. Los que nos quieren seguir por Instagram es @beashoulder, y bueno, esperemos vernos pronto en otro nuevo webinar. Muchas gracias a los médicos, a los cirujanos de Colombia, de Paraguay, sumamente interesante. Gracias, Lucho. Maxi, muchas gracias, y bueno, nos estaremos viendo pronto. Abrazo grande y nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego. muchas gracias. Gracias, Nacho.